Va a exponer Carlos Petrella, él es ingeniero en computación de la Universidad Mayor de la República, viene por parte de la UDELAR, y la charla de hoy se llama La administración de las redes sociales virtuales, amenazas y oportunidades. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, para mí es un gusto estar acá, como todos los años, compartiendo de alguna manera aquellas cosas que aparecieron en la agenda de mucha gente inquieta que en un país que está intentando cambiar cada vez con más impulso, aparece tanto en la agenda económica como en la agenda empresarial. Yo creo que el tema de las redes sociales y particularmente de las redes sociales virtuales no es un tema nuevo. Tiene varias décadas, pero en nuestro país la presencia en los últimos 5 años ha sido muy intensiva y de alguna manera hay un grupo de gente, tanto del área académica como del área profesional, que empezó a preocuparse por estos proyectos y de alguna manera empezaron a aparecer sinergias. Lo que yo le voy a comentar ahora es los intercambios y el trabajo que hemos hecho con Mauro Ríos en el correr de un año y tratando de amalgamar las aproximaciones que había realizado Mauro y las que he realizado yo en términos exploratorios, buscando tanto un acercamiento a los problemas académicos como a los problemas técnicos y con un enfoque que fuera un poquitito más allá de lo que es una red social virtual como instrumento y mirarla como un cambio de paradigma en la forma de relacionamiento de las personas. Para mí fue muy revelador porque cuando uno se encuentra con un amigo de muchos años en los cuales compartió simplemente afectos familiares o amistad y pone en el medio un trabajo conjunto que nos ha llevado a interactuar por centenas de horas, uno ve que pueden articularse cosas de una manera más sencilla que la que uno pensaba si hay un interés común y una voluntad de trabajar en equipo, que fue lo que sucedió con Mauro. Este trabajo, además de un par de artículos que ya han salido y algunos que están por salir, va a dar origen a un libro en el cual confiamos mucho, porque estamos tratando de innovar para ver las redes sociales desde una perspectiva más amplia que la que hemos encontrado hasta ahora. Y lo que quiero hacer ahora acá es reflexionar con ustedes de algunas de las cosas más importantes sobre esas redes sociales de una manera muy sintética para que podamos, a partir de este intercambio, posicionarnos en algunas de las cosas más importantes. El camino que vamos a seguir es tratar de aproximarnos a la problemática de las redes sociales, algunas ideas que están pateando el tablero, si hay amenazas y oportunidades, tratarlas de identificar, si hay alguna posibilidad con la que podamos soñar, mejor. Y si podemos soñar con espíritu positivo, mejor, porque mostrar pesadillas emergentes en torno a las redes sociales virtuales, que las hay, no nos pareció oportuno encararlo acá. No porque no lo sepamos, sino porque es mejor primero mostrar la parte de la moneda que resulta más atractiva y dejarnos para después algunas dificultades que pueden aparecer en el horizonte cercano. Finalmente, reflexionar sobre algunas de esas cosas y darnos espacio para conversar, porque creo que acá en este foro hay mucha gente interesada con esto, probablemente algunos que haya escarbado como nosotros o más que nosotros en esa problemática, entonces capaz que podemos sacar más del cambio final de preguntas y respuestas que lo que yo tengo para decirles ahora. Primer asunto, las redes sociales y virtuales es algo emergente, pero las redes sociales es un fenómeno que tiene miles de años. O sea, la propia naturaleza humana creó redes sociales a partir de un espíritu gregario. Lo que le hemos agregado ahora acá es algunos componentes que han desarrollado un crecimiento explosivo a partir de la combinación de Internet con nuevas formas de manejar de manera dinámica las relaciones entre las personas. Esa es la idea de redes sociales virtuales. Y nos interesa a nosotros particularmente reflexionar sobre 4 puntos. En el libro tratamos muchos más. Hicimos una selección de algunos de ellos junto con Mauro,
está acá con nosotros, simplemente porque pensamos que si queremos plantear 15 problemáticas en cada uno de los abordajes no nos va a alcanzar el tiempo. La primera cosa que parece trivial y obvia, pero que no consideramos, es que los espacios que generan las redes son espacios públicos. Y muchas veces uno parte de la base de interacciones en el ámbito privado o semi-privado y las extiende sin entender qué significa realmente una participación general en espacios públicos. Significa que tus amigos, que tus familiares, que tus adversarios, que tus competidores, tus eventuales enemigos van a acceder. Después uno puede agarrar y con determinadas previsiones cortar eso. Uno de los problemas en el manejo de esas redes es que la conciencia de el carácter público de lo que uno maneja es totalmente ingenua la idea de hoy. Por ejemplo, la vemos en pequeñas manifestaciones, como por ejemplo publicar que nos vamos de vacaciones. ¿De dónde nos vamos? Es publicar a los ladrones que no vamos a estar para que vengan y nos roben nuestra propia casa. Porque esas comunicaciones que uno lanzaba frecuosamente a través de los correos internos, por ejemplo, o a través de las cercanías, uno la publica en una red más grande y puede ser utilizada de una enorme cantidad de formas que no prevemos, simplemente porque, aún teniendo en cuenta la realidad de una red social virtual, nosotros no nos limitamos y estamos en la cabeza nuestra pensando que estamos en un círculo de amigos y familiares cuando lo estamos poniendo a consideración del mundo. Pero eso es un gran problema. El otro tema es, no hay que confundir las redes sociales como mecanismo público de intercambio con las plataformas que soportan eso. Las plataformas tienen dueños, las plataformas tienen administradores, las plataformas tienen políticas de seguridad, las plataformas tienen políticas de manejo de los contenidos, las plataformas tienen criterios de manipulación de la gente. Entonces hay intereses contrapuestos de esos administradores, esos propietarios de las redes respecto de la comunidad de usuarios. Si analizamos, por ejemplo, Facebook o una red más especializada como Amazon, ¿ustedes creen que el valor de esa red es la plataforma que mueve Facebook o Amazon o la enorme cantidad de usuarios que la manejan? El problema de eso es que con contratos de adhesión muy laxos, los propietarios te dicen que pueden hacer casi todo lo que quieran con la información que ustedes manejan. Y uno le firma contratos de adhesión, que estoy seguro que todos nosotros trabajamos con redes sociales y muy pocos de nosotros miramos que estamos firmando. Estamos firmando que pueden hacer un montón de cosas con la información que le proponemos así, incluso alguna que trasciende a los propósitos originales de la red. Por ejemplo, si es una red para vender libros, yo no quiero que sea que mi nombre en esa red sea usado para vender pornografía. No porque la pornografía no me interese o la censure éticamente, porque yo no tenía ese propósito. Entonces, muchas de esas cosas, como el trasiego de un conjunto de usuarios de un lugar a otro por voluntad de los administradores, está fuera de nuestro alcance y es un tema que hay que poner sobre la mesa. Basta que ustedes miren los contratos que todos firmamos para acceder a eso, para darnos cuenta que hay un problema enorme y que esas personas han concentrado un poder muy grande sobre millones de nosotros. Incluso con algunas cosas increíbles, como hace muy poco un estudio que hizo Facebook manipulando la información de cientos de usuarios para ver cómo reaccionaban cuando se les sesgaba la información. Lo curioso es que lo hizo sin pedir permiso a los usuarios. Entonces, durante un tiempo usted tuvo información sesgada y ellos estaban experimentando sus reacciones sin pedirles permiso. Cuando se supo en Estados Unidos, un escándalo. ¿Pero qué quiere decir? Esa gente tiene un enorme poder, no sobre la plataforma, podrían tenerlo, sobre nuestros sistemas de comunicación, los nuestros, los de nosotros como usuarios de esas cosas. Entonces, la idea de cómo esa gente pasa a tener un centro de poder muy grande y desviar el manejo original de una red, que podría ser una red de amigos, una red de profesionales con otros intereses, es bastante delicado. Otro tema importante que
que se acentuó bastante con el desarrollo de Internet. Uno puede ver Internet como una fuente de comunicación de negocios, pero si miramos un poco más, ¿qué ha sido Internet? Que para nosotros en Sudamérica es muy importante. Es el instrumento más formidable de desintermediación que puede haber. O sea, y las redes sociales, cuando nosotros las aprendamos a manejar en toda su potencialidad, vamos a darnos cuenta que son instrumentos de desintermediación. O sea, que si en una cadena fuera de la red había 3 intermediarios que no agregaban valor y yo puedo contactarlos directamente, los voy a vaciar. Entonces, toda la desintermediación en el contrato entre pares va a bajar costos y va a permitirle a usted acceder a cosas. Uno se da cuenta, por ejemplo, lo que le estaban cobrando los libros. Ahora uno cliquea y compra un libro, además paga el ingreso del país a la mitad de precio. O sea que había un intermediario que se llevaba a la mitad por hacer nada, porque ni era el editorial, ni era el autor. Entonces, y eso está ocurriendo con un montón de cosas. Asocien eso a lo de arriba para preocuparse un poco. Hay un intermediario enorme que está oculto, que es el dueño de la red, el dueño de la plataforma de la red. Ese individuo es un intermediario porque puede condicionarnos a nosotros que podemos hacer lo que no podemos hacer. O sea que un intermediario hay, pero muchos que no agregaban valor dejan de estar. Entonces, eso nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer negocios regionalmente o hacer negocios a escala mundial para manejar eso en determinado tipo de redes. El otro día, yo 2 por 3 compro cosas por Mercado Libre. Y fui a un lugar de Mercado Libre por un cartel que me gustó, un cartel que yo había visto en mi infancia, me gustó, y me encontré con el tipo y dice, yo empecé a jugar con esto, pero vi el History Channel, creo que es, los buscadores de tesoros. Y dije, si estos tipos en Yanquilandia se están llenando de oro, ¿por qué no me puedo llenar de oro yo? Dice, empecé jugando ahora. Mi esposa me está criticando porque ya no tengo lugar para poner la camioneta, porque en la camioneta, donde estaba la camioneta en el garaje, puse todo lo que manejo. Me mostró todo lo que tenía. Si yo miré lo que compraban ellos, empecé a comprar lo mismo. Ahora me perfeccioné un poco. Yo le digo, discúlpame, ¿cuánto ganan? $2.000 por mes. Y entonces miré todo lo que tenía ahí. ¿Cuánto vale todo esto que compraste? Y $3.000. ¿Y a cuánto lo pensás vender? 60.000. Digo, ¿cómo puede ser eso? Digo, sí, porque no hay intermediarios. Si tú querías hacer esa cadena antes, pasabas por 3 que cada uno le agregaba su porcentaje. O sea, te encontrás con que esos fenómenos desintermedian. Y por supuesto, ajustan los precios. Si yo esto no lo puedo vender más porque hay 2 que están haciendo lo mismo que yo, y más o menos nos conocemos los precios. Y además, dice, como estoy en Internet y yo puedo agarrar un courier más o menos como la gente, puedo competir en Estados Unidos por las mismas cosas. ¿No? Entonces, ese fenómeno de desintermediación comercial a nivel micro y a nivel macro está ofreciendo de alguna manera una posibilidad que recién estamos manejando hoy. La otra cosa es que preocupa bastante es cuando nosotros nos manejábamos en el mundo real. Yo te miraba, mujer bonita, me está escuchando con atención, mujer tan bonita como ella, me está escuchando con atención y me está mirando porque es mi esposa, tengo que tener cuidado. Entonces, quieras o no, en esta relación casual, en los próximos minutos ya había un montón de cosas establecidas. Sabías yo quién eras tú, quién era yo, pero cuando nos metemos en las redes sociales virtuales, no solo hay cierta falsificación de identidades, sino que hay construcción de avatares. Una persona puede cambiar de sexo. Y puede cambiar de sexo para divertirse, pero puede cambiar de edad. Y todos los sitios de pedofilia funcionan así. Es que a veces los avatares pueden servir como una estrategia comercial y a veces pueden servir para desviaciones enormes. Y por ejemplo, muchas de esas desviaciones que vemos son las que hemos estudiado con Mauro cuando se utilizan las redes sociales para agredir. Y eso es un fenómeno que estamos viendo entre los niños que llegan a límites de crueldad inauditos porque se despersonaliza la relación. En la medida que yo puedo describirte a ti con un avatar y tú no sabes quién soy, pero yo conozco parte de tu intimidad, te puedo hacer un daño enorme.
Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros queríamos plantear hoy. Pero además no solo eso. Hay más cosas que aparecen, ¿no? ¿Qué cosas están apareciendo en las redes que son fenómenos que hay que prestarle atención? La primera cuestión, innovar de una manera más abierta. Ya hay redes que te permiten a ti formar un conjunto de nosotros, formar un negocio en el cual una idea que tuvo Alfonso la tomas tú, y no solo la puedes tomar, sino que cada uno va agregando valor, y en el caso que el producto sea exitoso, tú y tú van a recibir un pedazo de eso. O sea que las comunidades virtuales para desarrollar nuevos productos, en vez de ser cerradas sobre una empresa, pueden hacerse abiertas. Me acuerdo las comunidades que armó Lego para generar opciones de desarrollo abiertas. Esa es una cosa interesante, o sea que se puede innovar haciendo más borrosa la relación entre las empresas e incluso generando procedimientos cooperativos para que tú y tú de repente y tú solos no podían hacer algo, pero los tres, hasta sin tener una relación física determinada, pueden estar desarrollando algo y aportando algo desde lugares totalmente distintos. Entonces se puede innovar de una manera diferente. Yo creo que esa forma de innovación no va a ser solo para desarrollar nuevos productos, sino, por ejemplo, para cambiar algunas cosas en educación. Porque si todos fuéramos estudiantes de matemáticas, ya sabemos que el 20% de nosotros seríamos exitosos. Pero si nosotros podemos saber qué hicieron ellos para ser exitosos y de alguna manera tomar los ejemplos de ese grupo que fue exitoso, capaz que alguna de las heurísticas que pensaron para aprender se pueden difundir. Entonces yo creo que muchas de las revoluciones en aparatos extremadamente conservadores como la educación pueden venir de alianzas entre sectores que encontraron formas mejores y que sin pedirle permiso a los demás se ponen a trabajar, porque conviene. Hay otra cuestión interesante que es todo el mecanismo de los indignados. Que el mecanismo de la indignación, o sea, de expresar el descontento, empezó primero como algo sectorial, pero ha hecho caer gobiernos. ¿Por qué? Porque la indignación puede crecer en cuestión de minutos y focalizarse sobre algo y hacer tambalear poderes constituidos. ¿Por qué? Porque si yo quisiera organizar un sabotaje, una desestabilización, hace 30 años, tenía que tener una red presencial en la que todos nosotros asumíamos un costo muy importante, que nos pescaran, por ejemplo. Si fuera una red fuera al margen de la ley. Que si no fuera un costo para vincularnos, para reunirnos en algún lugar, hoy podés armar ese tipo de cosas y focalizarlas en muy poco. Minutos. Entonces, uno de los problemas más importantes es que eso llega a desestabilizar sistemas políticos y sistemas económicos. Y de alguna manera eso usado tanto para expresar un descontento con un gobierno tirano como para desestabilizar un sistema de ahorro o financiero, estamos cerca. No solo estamos cerca. Si ustedes miran los apuntes de algunos gurús europeos, ya ocurrió en el norte de África, ya ocurrió en España. O sea que hay que tener cuidado con eso porque se nos viene. El otro tema que es muy polémico es cualquier instrumento social poderosísimo puede ser revolucionario en algunas cosas, pero la mayor parte de las veces es reproductor. No hay un instrumento social muy grande, y las redes sociales virtuales son, que no reproduzca lo que hay. A nosotros nos venden las enormes posibilidades de las redes sociales virtuales como un mecanismo de educación o de alfabetización. Bueno, la verdad es que, sin dejar de ser eso, son un mecanismo brutal de reproducción de las inequidades. ¿Qué quiero decir con eso? Pero si todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos las mismas posibilidades. Por ejemplo, hemos escarbado con Mauro estudios que vamos a publicar de que la marginación y la pobreza se reproducen dentro de las redes sociales. ¿Por qué se reproducen? Porque esos modelos son reproductores. Es decir, claro, por supuesto, para entrar en una red social yo tengo que estar ciertamente alfabetizado y por lo menos tener contacto con algún equipo.
Pero si ustedes miran, por ejemplo, los niveles socioeconómicos marginados, ¿cómo usan las redes sociales? La usan distinto que los de tipo medio y los de tipo de arriba. Y no, hay que la base. ¿Qué quiere decir? Las funcionalidades que puede usar yo, tú o una persona marginal, están todas en la red. Pero la capacidad o el interés de usarlo, no. Entonces, muchos de estos sistemas que pueden ser utilizados para generar grandes cosas son reproductores. Y entonces, antes decía, no, pero si nosotros alfabetizamos, como decía el plan Ceibal, alfabetizamos en términos digitales, los aproximamos, cierto. Pero esa alfabetización, si no va acompañada de una integración en otras cosas, reproduce el mecanismo que existe. Pero no lo reproduce en Uruguay, lo reproduce en Nicaragua, lo reproduce en Estados Unidos, lo reproduce en Francia. ¿Por qué? Porque los subconjuntos o tribus o grupos mantienen su homogeneidad. Y entonces hay que ver que las redes sociales no necesariamente permiten que alguien de un ámbito se trasvase a otro. Entonces va a haber redes de pobreza y marginación virtuales. Eso es un fenómeno cruel que nadie está mencionando. Nosotros discutimos mucho con Mauro y lo vamos a decir. Lo vamos a decir. Primero, no solo desde la convicción que tenemos, sino que hay muchos estudios que muestran eso. Pero además, no hay que sorprenderse. Todos los instrumentos de socialización globales son reproductores. Lo que sucede es que en algún momento esos sistemas producen cambios rupturistas. Pero esencialmente son reproductores. Las redes sociales romanas eran reproductores. Las redes españolas de colonización eran reproductoras. Las redes inglesas de desarrollo industrial del siglo XVIII y XIX eran reproductoras de su propio contexto. O sea, no estamos inventando nada. Ahora, la esperanza de trasvasación no se logra con instrumentos, se logra con cambios culturales. O sea, tenemos una herramienta muy interesante en las redes sociales, pero eso no va a provocar otra cosa que el uso de esos instrumentos para reproducir lo que ya somos. En algunos casos pegan un salto, pero no a escala socialmente grande. Eso, cuando uno lo ve por primera vez, le da una enorme pena, porque entonces el objeto de alfabetización digital es una quimera si lo vendemos como un objeto de desarrollo social e integración productiva. No es. Pero no es hoy ni va a ser. Los sistemas gubernamentales que piensen que con eso va a provocar una nivelación social en torno a una clase media promedio, mienten. O nos mentimos. Porque esos instrumentos no hacen que las personas replanteen el micromundo en el que viven. Y esa es una de las cosas importantes que manejamos con Mau. También hay que reinventar el sistema educativo. Y una de las cosas más crueles es que los sistemas educativos son, en esencia, sistemas de reproducción del status quo. Entonces, yo pienso que muchos de los cambios en los sistemas educativos van a venir desde afuera de los sistemas educativos y van a ser crueles. En algunos casos, por cosas que estamos experimentando ahora, porque, por ejemplo, o cambiamos nuestro sistema educativo o la gente se va del sistema educativo, buscando otras cosas, que serán mejores o peores. O sea, muchos casos son expulsados, muchos se van. Yo creo que muchos de los cambios que pueden haber allí van a surgir de las posibilidades que tengan estos instrumentos para generar cambios en búnkers conservadores enormes como los sistemas educativos. Y no piensen ni por asomo que estoy diciendo eso en términos de Uruguay. En Francia pasa, en Estados Unidos pasa. O sea, esos sistemas son concebidos para reproducir cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad productiva, económica y política está cambiando más rápida que nuestros sistemas educativos. Y nuestros sistemas educativos reproducen un pasado que ni siquiera nos permite entrar en el mercado laboral. Cuando conseguimos secundaria hace 100 años, un individuo que terminaba secundaria ingresaba como parte de la clase media a un empleo de carácter medio para arriba. Hoy es un desempleado o tiene que ir más abajo.
¿Por qué? Porque la potencialidad que le da el sistema secundario para ingresar con muchas oportunidades en el mundo laboral es enormemente más pequeña. Y incluso lo vemos más arriba en el desarrollo de los sistemas. Esos sistemas que no están sirviendo para hacer que las personas vivan felices, puedan trabajar, puedan vivir con dignidad. No están sirviendo para eso. La otra cosa importante es que están pasando cosas que la gente critica. Hablamos peor. Yo pienso que en algunas cosas hablamos peor, en el sentido de que cada vez usamos un vocabulario más reducido. Pero no solo hablamos peor, hablamos diferente. Por ejemplo, lo que está pasando hoy, que a personas que tienen más de 50 les está costando un poco más, es que dejamos de usar el castellano clásico. No solo lo compactamos, sino que usamos ideogramas para que estamos enojados. Así, bueno, tenemos figuras. No es malo poner figuras, porque entonces uno está usando grafismos para expresar sentimientos. Pero ¿qué pasa? Si todos usamos lo mismo, entonces las sutilezas de expresar los sentimientos personales de Alfonso, de Clara, de Carlos, ya no van a existir. ¿Cómo vas a enamorar a alguien si 50 están haciendo lo mismo al mismo tiempo? O sea, perdemos la singularidad de expresarnos de alguna manera. El peligro que hay en estas nuevas formas es que llegamos a un nivel de estandarización, que las conversaciones se vuelven triviales y se vacían. A mí no me importa que algunas conversaciones sean vacías, pero otras no quiero que sean vacías. Quiero que sean llenas de contenido, de emociones, y entonces el lenguaje que estamos usando lo limita bastante. Yo creo que muchas de esas cosas se van a acotar porque muchos de esos inventos se produjeron porque teníamos poco ancho de banda. Cuando tengamos más ancho de banda, vamos a volvernos a ver las caras. Ahora, el individuo que ya se olvidó de cómo hablar, de cómo enamorar a tu pareja o cómo seducir en un laburo, no va a poder vender nada, no va a tener dificultades para tener pareja simplemente porque una de las características más importantes del ciberespacio y del espacio natural es comunicarnos de una manera que agregue valor. Eso es una cosa que está ocurriendo y mucho hoy y que hace que nos comuniquemos mucho de una manera muy trivial y efímera. Y además, yo qué sé, yo tengo 60, mis amigos son 10, 15, algunos están acá, por suerte. Pero nos hemos acostumbrado a tener 1000, 1500 contactos o 2000 en Facebook o en LinkedIn, y les llamamos amigos, no son amigos. O por lo menos el concepto de amigo es otro que el que teníamos antes. Es un concepto más efímero, ¿no? Y además, cuando queremos apreciar a alguien le decimos que me gusta. Y el 90% de lo que decimos es que me gusta. Y además ya no lo decimos así, lo decimos así. Se ponemos el cecito y eso trivializa el me gusta. Bueno, esas son las dificultades que estamos teniendo con los nuevos lenguajes para comunicar. No es que sea malo, son diferentes, pero trivializan, porque cuando uno quiere expresar algún sentimiento, alguna cosa más fuerte, esos instrumentos no sirven de la misma manera. Y eso es un problema grande que estamos teniendo. O sea, estas redes sirven para manejar cuestiones triviales, pero yo creo que van a tener que migrar a manejar otras cuestiones que no sean triviales. Y no podemos perder el lenguaje para seducir, para enamorar, tanto en términos de género como en términos de negocios. Y creo que muchos de esos negocios van a terminar operando en el ciberespacio, en el cual vamos a tener dificultades para saber si tú, ¿cómo te llamas? Si Romina o es un avatar de Romina. Y además es un avatar que es distinto a lo que yo pienso que es. Puede ser hombre. En ese caso cortaríamos. Y estamos acostumbrados a veces a tener distintos avatares, algunos que no son ni subversivos ni reconciliables con la ética, simplemente porque yo cuando me presento en tal lado me presento de tal manera. Por ejemplo, a mi manera, yo tengo un avatar académico que presento todos los chirimbolos académicos y uno un poquito más profesional. Le presento ninguno miente, pero son distintos.
Y además la CSIC me dice que tiene que ser distinto, la CSIC me dice que tiene que ser distinto. En el trabajo, en el empleo, me dice, no, Carlos, no puedes poner esas cosas. Que vos investigaste sobre Torres García o sobre la limitación en la computabilidad efectiva, te quita puntos, quítalo. Entonces yo hay cosas que no las digo en determinado ambiente, entonces yo creo dos avatares. Claro, yo estoy en el medio. Ahora, podría crear un avatar mío totalmente irreal, ficticio, o peor, engañoso. Y entonces eso va a limitar la confianza que tenemos entre ella y yo, contigo, y entonces las relaciones no solo van a ser más triviales, van a ser más efímeras. Porque ¿cuánto le creemos a la gente? A mis amigos reales les creo tanto que si yo no veo pastito y me dicen, fíjate que hay pastito, me tiro. Ahora, ¿cuántos de esos amigos que tenemos en Facebook, en LinkedIn, le creemos eso? Yo me dicen que hay, después toco 3 veces, después le pregunto a otro a ver si... Porque en realidad estamos reduciendo la credibilidad de nosotros en nosotros mismos. Entonces, cuando queremos hacer cosas importantes, nos damos cuenta que las redes sociales van a tener que ser mejores, más seguras, porque si no, no las vamos a hacer. ¿Qué puede pasar ante todo eso? Primer asunto, no hay que estigmatizar la herramienta. Las desgracias de las redes sociales son las que generamos nosotros. Por supuesto que puede haber un gran arquitecto arriba que titiritee como Matrix, que podemos hacer en las redes o que podemos dejar de hacer, pero en realidad, en el fondo, nosotros construimos la calidad de las redes que queremos hacer. Y si las trivializamos, las utilizamos nosotros. Las amenazas, ¿cuáles son? Primero, más usuarios que personas no puede haber, pero puede haber muchos avatares. Y muchos de esos avatares solo van a existir en el ciberespacio. Y algunos no van a tener ninguna conexión entre el dueño del avatar y el avatar. Pueden ser de sexo distinto, pueden ser de edades distintas, pueden ser de perfiles, y algunos perfiles pueden ni siquiera tener ninguna relación con el mundo real. Entonces, ¿qué nos va a pasar con eso? Que no sabemos quién está del otro lado. Y a menos que seamos tremendamente ingenuos, entonces yo no voy a apostar a muchas cosas importantes a partir de una relación con un avatar cualquiera sea. El otro tema es, si usamos las redes para decir cosas que son todas light y efímeras, entonces vamos a trivializar cualquiera de las relaciones que generemos a través de la red. Y eso se nos viene. El otro tema es, en las redes que no conocemos siempre hay un hermano mayor que nos vigila. Sabemos que hay algunos, por ejemplo, los dueños de las plataformas nos vigilan. Saben qué hacemos, qué no hacemos, cuáles son nuestros gustos y lo utilizan para hacer marketing directo e indirecto. Y sabemos que los gobiernos están haciendo eso. Los gobiernos nos vigilan a nosotros porque incluso piensan que detrás de cada uno de sus ciudadanos puede haber un ciberactivista o un terrorista. Y entonces se inmiscuyen, pueden inmiscuirse en su propia vida, en lo que usted hace, en los gustos, en lo que compra, lo que no compra. Eso está ocurriendo hoy. Y el otro tema es, en ese margen y en ese contexto, ¿en qué creo? Si yo veo algo en internet, te veo a ti en internet, ¿sos o no sos? ¿Me hablas de tal cosa? ¿Es o no es? Entonces, en realidad, va a haber una enorme cantidad de información cuya credibilidad va a estar puesta en duda. Por lo cual va a haber que hacer una transformación muy importante de los sistemas de identificación de las personas para saber quién es quién. Y el otro tema es las redes sociales o cualquier instrumento humano va a reproducir las mejores cosas y las peores. Y van a reproducir la marginación. O sea, antes uno imaginaba marginados no digitales, vamos a tener marginados digitales. O sea, después que solucionemos el problema de la alfabetización informática básica, o sea que la persona que no tiene prácticamente educación, que incluso sabe escribir muy poco, entre en las redes virtuales, lo que va a hacer es ser un marginado virtual. O sea, ¿por qué? Porque el ascenso social, o económico, o político, no es por arte de magia a través de instrumentos tecnológicos, es a través de otras cosas. Entonces, pedirle a una red virtual que te proyecte más allá de donde tú estás es una ingenuidad. Te podrá ampliar tu lista de contactos, pero no te va a proyectar porque eso implica un desarrollo personal tuyo y desarrollo de contactos más fuertes que los triviales en Internet.
¿Qué oportunidades hay? La inclusión digital está más a mano. O sea, el plan Ceibal no es una mentira, es una de las cosas más rutilantes que hemos hecho para poner en jaque el sistema educativo y decirle, o lo haces tú o alguien te lo hace por ti. O sea que realmente hay una oportunidad muy importante. La otra que dijimos es, en la medida que hay intermediarios que se están llevando la riqueza nuestra, va a haber menos intermediarios. Si va a haber menos intermediarios, va a haber más oportunidades de hacer negocio. La otra cosa es que los gobiernos empiezan a tener miedo hoy y que tenemos herramientas formidables para calentarnos y expresar descontento. Tan poderosas que podemos tirar gobiernos. Podemos cambiar elecciones. ¿Cómo hace el marketing de cualquiera de las campañas que está corriendo ahora si hubiera un desastre que empiece a correr? Vamos a poner un desastre cierto que empiece a correr por las redes virtuales. Que vayan a preguntar en España si eso no puede costar una elección. No solo costó una elección, en algunos lados costó la caída de un régimen formal. Eso está ocurriendo hoy, no hay instrumentos de nadie para evitarlo. Es una oportunidad. Y cuando hablo de indignación, puede ser indignación ciudadana o puede ser indignación como consumidores. ¿Verdad? La otra cosa que va a ocurrir con esto es que podemos romper el esquema de trabajo en la empresa y descanso en casa. Con mi esposa lo hemos hecho. Eso tiene sus peligros. Porque antes uno sabía cuándo terminaba su jornada de trabajo. En cambio, si uno trabaja en casa, ¿cuándo termina? Incluso, por ejemplo, ¿cuándo se hace un espacio para comer? Uno come, pero a veces come al lado del computador. Entonces, el espacio para comer es un espacio para trabajar también. O, por ejemplo, lo que vivimos hace muchos años, ahora nuestros hijos son mayores, que nuestros hijos pensaban, cuando estamos en casa estamos a disposición de ellos. En cambio, cuando empezamos a trabajar en casa, que nuestros hijos supieran que hay un espacio en el que estamos trabajando para conseguir sustento y que somos papás, pero no con el mismo nivel de atención, implica un cambio familiar importante. O sea, que esos bordes son una oportunidad, pero también una amenaza. La otra cosa es que si en las redes sociales se puede aprender y desarrollar nuevas cosas, las oportunidades para aprender y desarrollar proyectos asociativos son enormes. Eso hay que verlo como una forma de cambiar nuestras formas de aprender e incluso empezar a cambiar los sistemas educativos. Yo creo que muchos sistemas educativos van a cambiar por redes sociales que no nacen de los sistemas educativos y van a penetrar los sistemas educativos. Por ejemplo, redes de padres, por ejemplo, redes de estudiantes que están manejando alguna cosa y que encuentran una manera de enseñar mejor que los propios profesores. O redes que operan por fuera del sistema educativo que son tan fuertes como el sistema educativo. O sea, en este momento está ocurriendo en Uruguay que hay redes que operan por fuera de las universidades formales para solucionar las falencias de las universidades formales. O sea, yo me acuerdo en la época nuestra que de repente cuando teníamos alguna dificultad con la asignatura íbamos a alguien que le tiene una mano para salvar un examen. Hoy hay gente que va del principio de la asignatura hasta el final para salvarla. Y los contactos se hacen a través de redes sociales. ¿Cuántos? En algunos casos, más de la mitad. O sea que más de la mitad de la gente que está formalmente en el sistema formal aprende fuera de él. Se están generando enormes fuentes de riqueza para hacer eso. Fuera. O sea, es una tercerización de la educación de la que no estamos hablando. Si en algunas instituciones hay gente que en las redes sociales está desarrollando modelos educativos que abarcan más del 50% de la gente, el 50% de esa educación está tercerizada, incluso contra la voluntad de la propia institución. Las otras cosas que queríamos plantearle, ¿hay un poder oculto detrás de la manipulación de las plataformas? Sí hay. Y se nota sutilmente de muchas maneras, que nos cambian cosas sin preguntarnos, que utilizan nuestros perfiles de formas que no autorizamos, que incluso en algunos casos tuvieron el atrevimiento de usar nuestros propios contenidos con propósitos que no eran los nuestros. Ya está ocurriendo hoy. Fíjense lo que firmamos nosotros para ser usuarios de una red social. Mírenlo. Mírenlo. Y si lo miran con cuidado, les revuelve el hígado. 3 minutos. Bien. La otra cosa es, ante todo eso que está ocurriendo con un poder muy grande entre los
arquitectos propietarios, está la tentación de los gobiernos de meter la mano para controlar los desafíos que se le pueden generar respecto de eso. La otra cosa que es buena es que está habiendo procesos de democratización muy fuertes y de desintermediación muy fuertes, que son las cosas más importantes que tenemos nosotros, entre manos. Quería reflexionar sobre algunas cosas sobre estas. Hay alguien que está manipulando esto, sí. Es bueno saber quién es. Que aparecen cosas como la privacidad, que no la cuidamos, o el derecho al olvido que se está planteando ahora, a que te saquen a ti de la red en algún momento, o la agresión a través de las redes en el fenómeno del ciberbullying, o por ejemplo los mecanismos de innovación abierta que estamos manejando, o todo el ciberactivismo que se presenta como proyección de todo eso. Y eso es lo que queríamos plantearle a ustedes. Por supuesto que hay muchos más aspectos que quedan abiertos y que sabíamos con Mauro que no los íbamos a poder comentar hoy acá. Entonces hicimos una selección. A veces a uno le da pena, por ejemplo, las cosas que quedaron por el camino. Y algunas son tan difíciles de plantear como, por ejemplo, la manipulación de nuestros sentimientos religiosos. Ya hay ciberpastores que tienen tanto poder sobre sus feligreses que pueden ser diputados o senadores. En sobrando. Por supuesto no es en Uruguay. O sea, terminamos acá y estoy dispuesto a contestar preguntas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces le pido... Perdón. No me digas que te confirme si esos cibermesías están acá o no. En observación, por ejemplo, lo que planteaste de los marginados de hoy, a los que estamos acostumbrados a ser marginados, van a ser los marginados informáticos del futuro. Y a mí me parece que esa afirmación es un poco, no sé, si ambiciosa y mentirosa a la vez. Bueno. Porque puede haber mucha gente que pertenece a ese mundo marginado de hoy, que puede obtener mucho poder en las redes, por ejemplo, Intiel y todas esas cosas que se mencionaron, y dejar de ser un marginado para pasar a ser un líder, y con las consecuencias que va a traer, ¿no? Por ejemplo, los ciberpastores manipulando cosas. Yo me imagino a un Al Capone con el poder de entrar a las redes. Si pudo hacer todo lo que hizo, sin tener el acceso y sin tener el alcance que podría tener ahora cualquiera con una computadora, si Al Capone sería visto como un marginado, sería visto como un líder que está llevando adelante cambios. ¿Te entiendes más o menos lo que quiero decir? Perfecto. Primer asunto. Todas estas cosas tenemos una enorme cantidad de estudios atrás, que no lo mencionaba acá porque detrás de cada una de estas cosas, si bien uno expresa opiniones personales, hay estudios que muestran eso, pero no hay que extrañarse. Cualquier instrumento de socialización es un instrumento de reproducción. La primaria es un instrumento de reproducción, la primaria formal es un instrumento de reproducción. Y los mecanismos de trabajo burocráticos son instrumentos de reproducción. Los partidos políticos son instrumentos de reproducción. Lo que sucede es que muchos de ellos generan oportunidades para cambiar. Primer asunto, la mafia siciliana fue una red impecable. No usaban internet porque no la tenían, pero para hacer lo que hizo Al Capone necesitaba una red muy bien armada, ¿no? Y cuando hablamos de marginación, hablamos de marginación del resto de la sociedad. La red de ampones es una red marginada. Pero puede ser poderosa. No tiene nada que ver, pero está marginada. No, pero yo creo que ahí está el problema. Nuevamente, no tengo los estudios eso en donde apoyarme y en todas las cosas que se me ocurren, ¿no? Pero el tema de la marginación, que está marginada de la sociedad, es una cuestión
poder llegar a determinados lugares. Cuando la mafia, como bien decía, hizo una red tremenda, la hizo en determinadas zonas por una cuestión de alcance, ¿no? Igual que el Imperio Romano, llegó un momento que no podía ir más allá porque no tenía capacidad de comunicación y capacidad. Y ahora con todas estas tecnologías sí me puedo comunicar con alguien que está en el otro lado del mundo, como planteabas, se pueden voltear gobiernos y los gobiernos tienen que estar constantemente cortando accesos muchas veces para que no se desarme una rebelión muy... Desestabilice. Entonces, si eso se obtiene, si yo obtengo ese poder así, habría que ver quién pasa a ser el marginado, si pasa a ser... Hay una carta que se adjudica a un capo de las favelas en Brasil, que habla de todas estas cosas también, y diciendo que es imparable toda esa marginación que pasa a ser más poderosa que el propio poder en ese lugar. Entonces, como que también se puede ver que cambian los roles, ¿no? Que el que era marginado pasa a ser el dominante y el dominante pasa a ser el marginado. ¿Se entiende? Bueno, perdón, los instrumentos de reproducción, las redes sociales son instrumentos de reproducción, los sistemas educativos son instrumentos de reproducción, no significa que en todos los casos operen de la misma manera. Generan oportunidades de cambio, sectoriales en algunos casos, generan replanteos de poder en otros. Eso es cierto lo que usted dice. Cuando hablamos de marginación, primero, no la califiqué, pero puede haber marginación económica, puede haber marginación religiosa, política, cultural, académica, ¿no? Einstein fue un marginado por ser un avanzado en sus ideas filosóficas, en sus ideas como físico, y fue marginado por ser judío. Tan marginado que tuvo que irse de Alemania. La mente más brillante que produjo Alemania en 100 años fue un marginado. O sea, cuando hablamos de marginación, en general uno no hay que plantearla como inferioridad. Es marginación de un modelo. Entonces, lo que sucede es que si hay gente que está en enorme penuria económica, por ejemplo, y reproduce su situación, va a seguir esa penuria. Me refiero a esa marginación. En algunos casos puede haber transacciones, ¿no? Pero no hay que verlo como algo bueno o malo. Todos los instrumentos de socialización son instrumentos de reproducción. Por suerte, en las sociedades más libres se producen mutaciones. ¿Qué quiere decir? Cambios que nos permiten o nos dan la oportunidad de cambiar. Los sistemas democráticos, ¿qué son? Sistemas imperfectos que nos permiten rectificar cuando nos equivocamos. Yo lo decía a mis estudiantes. La tentación cuando algo no anda, de poner a alguien autoritario, puede ser hasta entendida por la razón, excepto si pensamos que cuando no nos guste no vamos a poder sacarlo. Entonces el sistema democrático, ¿qué es? Como decía Churchill, el peor de todos excepto todos los demás. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de, por consenso, replantearnos cosas. Yo creo que las redes nos dan esa posibilidad, pero son sistemas reproductivos. Ahora, dentro de esos sistemas reproductivos hay enormes oportunidades, citamos algunas, y hay algunas amenazas. Y hay grandes titiriteros de todas estas cosas que existían también antes. Lo que pasa es que tenían otra forma. ¿Qué quiero decirles con esto? Es un instrumento de los más poderosos que hay. No el único. Lo vamos a poder usar probablemente para hacer buenas cosas, lo vamos a poder usar para hacer mucho daño. En definitiva, la clave es que hagamos nosotros con ellos. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Les pido un fuerte aplauso entonces.